Hola Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tu puntualidad, Jorge. No pasa nada, todo bien. 5 minutos más, Jorge, para ver quién se conecta y arrancamos. Sí, está bien, gracias. No, es que sí.
Hola chicos, buena tarde. Pues yo creo que vamos a dar inicio. Ok, sí, está bien. Buenas Está tardes. bien, maestra. Buenas tardes. Bueno. Le subí ya a Classroom, chicos. Tengo un problema con mi cámara, chicos. A ver si en un ratito se conecta. Estoy intentándole, pero no puedo. Ahorita lo vuelvo a intentar de nuevo, pero ya no quiero perder tiempo. Le subí a Classroom ya las tareas. Y quedaron también ya ahí las clases, por si quieren revisarlas. Sí, maestra, ya chequé el plano, la he hecho hace rato. Ya la sé. Ok. Permítanme un momento. Vamos a arrancar, chicos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el Tratado de Libre Comercio? Sí, sí he escuchado. ¿Qué has escuchado al respecto, Jorge? Es un tratado que, como se lo dice, es para comercial. Según yo tengo entendido, es el tratado que compartían México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Exactamente. Es un tratado que está entre México, Estados Unidos y Canadá. La principal finalidad de este tratado es orientar el libre tránsito comercial. Es en esa parte del continente, es decir, que se puedan comercializar todos los productos, evitando poner obstáculos y mejorando los aranceles entre estos países. Algunas de las características de este tratado se puede decir que fue crear un espacio donde fluyan más de 360 productos o 360 millones de productos de personas, fue eliminar las fronteras para comercializar, facilitar ese cruce de esos productos dentro de las aduanas y dar mayor agilidad a los servicios y al libre tránsito. También se buscó promover la libre competencia. ¿Qué te imaginas que estamos diciendo al hablar de libre competencia, Diana? Yo creo que, o sea, a que no es, bueno, me imagino que es como, ay, ¿cómo le diré? Eh, pues sí, no competir entre ellos, llevarse, como quien dice, cada quien por su lado. Mira, la libre competencia, estamos hablando de que sea libre la venta de productos. O sea, que si sabes que, pues, Estados Unidos está vendiendo latas de chiles enlatados, también los pueda vender México y también los pueda vender Canadá, y cada uno puede ofertar su mejor precio y sea el consumidor el que decida cuál es el que va a adquirir. Ahí estamos hablando de la libre competencia. ¿Sí? También otro aspecto que se buscó para el Tratado de Libre Comercio fue aumentar las oportunidades de invertir en los países, en Canadá, Estados Unidos y en México. Es decir, promover la aportación de capital de otros países. Que Canadá puede invertir en México, que México puede invertir en Canadá y así sucesivamente. También está incluido que se debe proporcionar la protección y la aplicación de derechos intelectuales de cada país. O sea, se debe proteger los derechos registrados. Si yo hice algo en México, debo tener esos derechos al registrarlos y se me deben respetar por parte de los otros países. ¿Dudas hasta aquí del Tratado de Libre Comercio, chicos? No, ninguna maestra. ¿No? Ninguna maestra. Ok, aquí ya están muy aislados los temas, ¿eh? Ya no tienen nada que ver uno con otro, pero bueno. ¿Conocen algún muralista mexicano, chicos? Primero, ¿qué es el muralismo? ¿Alguien sabe de ustedes dos qué es el muralismo? Sí, maestra. Es la pintura o, bueno, la representación del artista, del pintor, que hace sobre un muro. Exactamente. Muralismo es sobre un muro. ¿Conoces algún muralista, Jorge? No sé si, bueno, sí, Diego Rivera creo que era muralista, ¿no?
Diego Rivera, sí, uno de los tres principales muralistas de México. Los tres principales muralistas mexicanos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Jorge Clemente Orozco, ¿sí? Ellos fueron los principales muralistas. Hablando de arte, ¿qué sabes del premio Nobel, Diana? No, maestra, de eso sí yo no sé. ¿Sí? Ok. El premio Nobel es un premio que se otorga a las personas que hayan hecho una investigación sobresaliente en el mundo y que con esto hubieran beneficiado a toda la humanidad, que hayan hecho una contribución notable a toda la humanidad. Los premios Nobel se establecieron como última voluntad de Alfred Nobel, por eso llevan su nombre. ¿Sabes quién fue Alfred Nobel, Jorge? No, la mera verdad, no tengo el conocimiento de. Le atribuimos la invención de la dinamita a Alfred Nobel. Nobel firmó un testamento en el cual pedía que el premio llevara su nombre. Las disciplinas por las que se otorga ese premio son la física, la química, la literatura, premio por la paz, la fisiología o medicina y la economía. ¿Dudas del premio Nobel? ¿Tienen alguna? ¿Cómo, perdón? No, ninguna, maestra. ¿Dudas del premio Nobel, Jorge? Ah, ¿No? Ok, Diana, ¿qué es la ONU? ¿Qué significan las siglas de la ONU? Es la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabes cuál es el objetivo de esta organización, Jorge? el objetivo de la organización es ahora sí que para que todos los países estén unidos y puedan resolver diferentes conflictos de todo, o sea, de cualquier país. Ya puede ser también como la OMS, que tiene que ver que es el sistema de salud de las Naciones Unidas, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud. La ONU tiene diferentes objetivos. Uno es cooperar internacionalmente con asuntos de derecho entre diversos países, ser mediador, ser conciliador entre conflictos mundiales, fomentar el desarrollo económico y social de los diferentes países y ayudarlos a resolver asuntos humanitarios o conflictos humanitarios que existieran entre estos. Sobre todo busca que prevalezca en toda nación los derechos humanos, rescatar el valor del individuo. La ONU se forma el 24 de octubre de 1945. Es cuando es fundada la ONU. Se funda en San Francisco, California, y actualmente está integrada por 51 países. Es fundada cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y esta Segunda Guerra Mundial se firma con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En este documento que firma la ONU, se puede decir que sobresale que va a promover el progreso social, que va a mantener la paz y la seguridad internacional en todo el mundo, que ese va a ser uno de sus principales objetivos. Va a fomentar entre las relaciones la amnistía, que exista una cordial relación entre todos y un principal objetivo, la igualdad de derechos de todos los pueblos y de todas las naciones. Y sobre todo va a estar inmiscuida en todos los problemas internacionales para lograr preservar, como les decía, la paz y que desaparezcan todo tipo de conflictos. Después de hablar de la ONU, ¿hay alguna duda de eso? No, maestra, ni una. No, maestra, ¿No? pero ya sirvió su cámara. Sí, ya se activó, gracias. Te sentía que estaba hablando sola. Vamos a hablar de diferentes conflictos mundiales, conflictos que ha habido en todo el mundo.
Vamos a hablar primero del conflicto de Cachemira. En 1947, la India colonial se divide en dos, en India y en Pakistán. Y en medio de estas dos queda la Cachemira, en medio de la India y de Pakistán queda Cachemira, perdón. Y empieza la disputa por esta zona. Primero se queda con esa área india en 1947. Después Pakistán no está de acuerdo con que la India se quede con esa zona y interviene la ONU. La ONU traza un lineamiento de armístico que dividía Cachemira en dos partes. Le da una parte a la India y otra a Pakistán, como diciendo ya cada uno tiene su pedazo, ya no tienen por qué pelearse. Pero los ataques islámicos empiezan a suceder en esa franja porque no están de acuerdo cómo fue la división y hasta la fecha siguen habiendo muchos ataques en esa zona. Todo eso pasa en la región de Cachemira. Vamos a otro suceso, otro conflicto mundial, el que sucede en Corea del Norte y en Corea del Sur. En 1948 se establece la República Popular Democrática en Corea, en la zona del norte, bajo el dominio de la URSS. ¿Sabe alguien qué es la URSS? ¿No? La URSS, la URSS. Es ¿no? Jorge, te escucho. Hice una pregunta. Sí, ¿saben qué es la URSS? Es la Unión de Repúblicas Soviéticas. Sociales Soviéticas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, vas muy bien, Jorge. Entonces, perdón, no entendí. ¿Unión qué? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok, muchas gracias. Por nada. Pues bueno, volvemos a este conflicto. Entonces, Corea del Norte, bajo el dominio soviético o el dominio de la URSS, empieza a hacer opresión sobre Corea del Sur, que a su vez Corea del Sur estaba protegida por Estados Unidos. La principal causa era la divergencia económica, ¿sí? O sea, no estaban de acuerdo con que uno tuviera más alza la economía que otro y de ahí empiezan las divisiones. Entonces, Corea del Norte ataca por primera vez a Corea del Sur y desde ahí se han venido diferentes encuentros y se ha mantenido vigente el conflicto. Todavía no ha cesado los conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte siempre es apoyado por estos países soviéticos y Corea del Sur siempre ha sido apoyado por Estados Unidos. Otro conflicto es el de Palestina e Israel. Esta disputa nace en 1948 porque por mandato de la ONU se forman dos naciones en el territorio de la antigua Palestina. Se forma lo que es Israel y se forma lo que es Palestina. Y el primer presidente palestino, Yasser Arafat, quien demostró su inconformidad por la decisión de la ONU, o sea, decir, ¿cómo vienes y me divides el territorio? Origina la Guerra de los 6 días. Ahí se dan muchos enfrentamientos militares que tienen como principal interés el ocupar territorio. Yasser Arafat quería que le regresaran todo su territorio, lo que era la antigua Palestina, y culmina con el destierro de los judíos del territorio palestino. Así es como termina la Guerra de los 6 días y el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Dudas, chicos, hasta aquí de los conflictos que llevamos? ¿Solo duró 6 días la guerra? Sí, se le llama la Guerra de los 6 días. Okay. También se conoce como Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur, okay. ¿Guerra de Yom Kippur, qué, perdón? A ver, se los escribo aquí en el chat. Guerra de Yom Kippur.
Ahí está. Si hay alguna otra duda, me dicen, chicos. Pasamos a otro conflicto que se da en Cuba alrededor de 1959, cuando líderes de la oposición, que eran liderados por Fidel Castro, todavía Fidel Castro no estaba en el poder, apenas estaba tratando de llegar a, derroca la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Fulgencio también era un dictador, igual que Fidel Castro, pero llevaba muchos años instalado ya en Cuba. Como consecuencia de esta derrocación, pues Castro toma el poder y se convirtió en la única nación socialista del continente americano. Castro convierte a Cuba en la única nación socialista del continente americano. Debido al exceso de presiones externas, decidió alinearse a los bloques soviéticos en 1960. Fidel Castro dice, ¿sabes qué? Voy también del lado de la URSS y empieza a pertenecer a todo ese bloque. Tal decisión, la URSS siempre ha tenido conflicto con Estados Unidos, entonces la decisión que toma Fidel Castro la toma muy mal Estados Unidos y le decreta un embargo en 1962. Cuando Kennedy trata de forzar la retirada de misiles en la isla. Y a este suceso se le llama la crisis de los misiles. ¿Dudas, chicos, de este conflicto en Cuba? De hecho, no sé si sea del conflicto, pero ¿en qué diferencia el dictador anterior con Fidel Castro? Casi no te escucho, Jorge. Les decía que no sé si del conflicto, pero me quedó la duda de cuál era la diferencia de la dictadura de Castro a la anterior. A la de Batista. Sí. Batista estaba entre el comunismo y el socialismo. Pero Castro ya instituyó el socialismo como régimen de gobierno en Cuba. Ah, ok. ¿Alguna otra duda, Diana? No, maestra, hasta ahí todo bien. Dime, Jorge. Jorge, si tienes alguna otra No, le iba a duda, decir que dime. esa era mi única duda. No, le iba a decir que esa era mi única duda. No te preocupes. Después pasamos a Vietnam, al conflicto de Vietnam. En 1965, a raíz de la independencia que empieza en Indochina, se Maestra, inició un ¿puede complicado repetir proceso de el lucha conflicto de qué, disculpa? de Vietnam. ¿Te lo escucho aquí? Continuamos. A raíz de la independencia indochina se inició un complicado proceso de lucha en Vietnam, pero llega la intervención otra vez de Estados Unidos contra Vietcong en 1965, lo que agrava el conflicto al desencadenarse un sistemático ataque de Washington sobre Vietnam del Norte. Como ustedes saben, Estados Unidos siempre se mete en las guerras del Medio Oriente y siempre se mete para atacar. Según él, para solucionar problemas, pero siempre está instruido para atacar. Entonces es cuando China y la URSS intervienen a favor de Vietnam, provocando así un desgaste moral y político a Estados Unidos. La URSS siempre va a tomar, ¿cómo le explicaré qué pasa esto? O sea, haz de cuenta que en un lugar que hay un conflicto, se mete Estados Unidos para atacar y la URSS o los países soviéticos siempre se meten a apoyar al país que va a ser atacado por Estados Unidos, porque ha habido una guerra constante entre la URSS o los países soviéticos y Estados Unidos.
Al haber ese desgaste político entre la URSS y Estados Unidos, el presidente Nixon ordena la retirada de las tropas estadounidenses en Indochina o en Vietnam en 1973, lo que trajo como consecuencia el triunfo de Vietnam. ¿Alguna duda? O sea que en este caso Vietnam, me confundí un poco, ¿le ganó a Estados Unidos o cómo? Sí, Vietnam fue apoyado por la URSS y por China, y Estados Unidos se retira de territorio vietnamita. Ah, ok, muchas gracias, maestra. No, por nada. ¿Dudas, Jorge? No, maestra, ninguna. Ok, vamos al golpe de Estado en Chile que hay en 1973. Este golpe de Estado es encabezado por Augusto Pinochet en 1973 y apoyado desde Estados Unidos, lo que derrocando así al gobierno civil de Salvador Allende para imponer una junta militar durante los siguientes 17 años. O sea, se derroca a Salvador Allende y ya no hay un gobierno fijo, se empiezan a gobernar a través de una junta militar durante los siguientes 17 años. ¿Qué contenía este régimen militar o cuáles eran sus principales características? Tenía un régimen de exterminio, ejecuciones contra todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con el tipo de gobierno que se estaba llevando, actos represivos innumerables contra la población civil. Sin embargo, es en 1968 que el dictador Pinochet se ve obligado a convocar a elecciones para el siguiente año, lo que inicia un paulatino cambio dentro de ese país y da la entrada otra vez al cambio a una vida democrática en Chile. Es entonces cuando Patricio Aylwin asume la presidencia. Esto pasa en 1980. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. Y es hasta 1998 que el general Pinochet fue detenido en Londres por una intervención de un juez español, y así es como se inicia un juicio contra el ex dictador latinoamericano. Vamos ahora al conflicto de Egipto e Israel. En 1978-1979, por ahí de esos años, se inicia un proceso de negociación entre los egipcios y los israelíes, quienes firmaron los acuerdos del Campo de David gracias a la mediación de Estados Unidos. Ahí Estados Unidos entra a mediar para que cesen los conflictos entre Egipto e Israel. Como resultado de que firman este acuerdo, Egipto recupera la península del Sinaí y reconoce la existencia de Israel. Es Egipto el primer país en reconocer la existencia de Israel. Ahí terminamos con el conflicto entre Egipto e Israel, que se termina con amnistía que logra Estados Unidos. Después vamos a la guerra de las Malvinas. En 1982, argentinos y británicos se enfrentan en la guerra de las Malvinas. Como esto es por resultado de una disputa por el control de dichas islas, que están en Georgia del Sur, por ahí más o menos, las tropas británicas reciben apoyo de los estadounidenses y logran rendir a Argentina un 14 de julio. Ahí es el ejército británico el que triunfa sobre Argentina gracias al apoyo de Estados Unidos. Maestra, ¿puede repetirlo? Es que se me cortó. No. En el conflicto de las guerras Malvinas, Jorge, los británicos triunfan sobre los argentinos gracias al apoyo de Estados Unidos. Ah, ok, gracias. Vamos ahora a la caída del comunismo en Rusia.
En 1985, Mikhail Gorbachev asume el poder de la Unión Soviética. Un año después se establece la reestructuración económica, conocida como la perestroika, y la apertura y transparencia política, ¿sí? Cambia todo el régimen de la Unión Soviética, y estas reformas que hace Mikhail Gorbachev son las que derrocan por completo el comunismo en el este europeo, y se disuelve entonces la Unión Soviética. La Unión Soviética entonces es disuelta en 1985. ¿Dudas? Yo sé que está todo un poco confuso esto. No, la verdad es que no, es que todos los conflictos son como que temas que me gustan mucho y no se me complican. Ah, qué bueno, Jorge. Diana, ¿vamos bien? Pues la verdad es que a mí sí se me complican un poquito, pero pues sí vamos bien. No, pregúntame, Diana, lo que se te complique, lo que quieras que te repita o te explique de otra manera, tú dime y lo explicamos de nuevo. No, maestra, pero sí, sí voy entendiendo bien. Muchas gracias. Ok. Pasamos de ahí al accidente de Chernobyl. Jorge, ¿recuerdas algo del accidente de Chernobyl? Bueno, no recuerdo, Ujú. pero sí investigué un poco. Es cuando falla la chimenea número 4, bueno, el reactor número 4, el cual hace que hagan evacuar Chernobyl. Creo que lo evacúan como a las 5 de la mañana. Ajá, el 4 es el Todo que explota. Chernobyl. Ajá. Ajá. Y varios hombres se quedaron a combatirlo, el cual digo que gracias a que ganaran tiempo, y el cual pues falla la chimenea 4, el reactor, con lo cual hubo una explosión nuclear. Bueno, creo que no hubo una explosión nuclear, pero sí hubo un derrame nuclear. Sí hubo una explosión nuclear y Así hubo una explosión. gracias a esa explosión provoca la muerte de al menos de 30,000 personas. 30,000 personas son las que mueren y 135,000 personas son evacuadas. Otro dato es que más de 5 millones de personas son las que presentan secuelas. La mayoría de esas secuelas son el cáncer. Este accidente ocurre en 1986. Pasamos a lo que es el conflicto en Chechenia. Aquí nos vamos ya un poco más adelante. Es el 1 de noviembre de 1991. Chechenia proclama su independencia, pero la respuesta de Moscú fue decretar estado de emergencia, y las autoridades chechenas crean un ejército propio, un ejército independiente de Moscú para querer separarse ya de Moscú. El conflicto se agrava entre 1994 y 1999, perdón, cuando Vladimir Putin asume el mando de Rusia. En ese entonces, Putin les dice a la ONU y a todos los demás países, no se preocupen, yo tengo todo bajo control. Pero eso cambia, porque entonces viene la toma del colegio de Belzam, en donde ese hecho es el que desmiente al mandatario. Y desde los atentados del 11 de septiembre, aumenta la presión internacional sobre Rusia para buscar una negociación al conflicto checheno, lo cual aún no se logra. Chechenia todavía vive en conflicto con Rusia y no se pudo actuar a tiempo gracias a que Vladimir Putin en ese momento dijo, saben que no se preocupen, yo lo voy a solucionar, pero siguieron los ataques. Pasamos a lo que fue el genocidio en Ruanda. Perdón, ¿dudas de lo que fue el conflicto de Chechenia? Más que nada, lo que dijo que la toma de la escuela, ¿o qué había dicho, maestra? La toma del colegio de Belzam. Ándele. Sí, ahí es cuando los chechenos toman el colegio de Belzam, y entonces es cuando Naciones Unidas y todo le dicen a Putin, oye, pues no, que todo lo tenías muy controlado, entonces ¿por qué viene la toma de estas instalaciones por parte de los chechenos?
y hasta la fecha no han cesado los conflictos entre Rusia y Chechenia. Ok. Ujú. ¿Dudas, Diana? No, maestra. Ok. Cuando muchas naciones, vamos al genocidio en Ruanda, cuando muchas naciones empiezan a obtener su independencia, dejaron al margen la incorporación de tribus que vivían dentro de las naciones. Esto va a propiciar numerosos conflictos étnicos, porque al fin no se libera todo el pueblo, están dejando desprotegida a cierta población. Es entonces cuando en Ruanda se producen enfrentamientos internos, principalmente entre los Tutsis y los Hutus. Aquí se los pongo. Empiezan los enfrentamientos entre los Tutsis y los Hutus, quienes establecieron organizaciones políticas y armadas propias. Dicen, ¿sabes qué? Si no nos tomaron en cuenta, entonces nosotros mismos vamos a formar nuestros propios ejércitos. Estos conflictos continúan hasta 2003, año en el que se firma un tratado de la paz, y los países africanos, que tienen problemática de independencia hasta el momento son la Sahara Occidental, Senegal, Liberia, República Democrática del Congo, Burundi, Somalia y Argelia. Ellos continúan todavía con una lucha interna y una guerra civil interna por lograr su independencia. ¿Dudas de este conflicto, genocidio en Ruanda? Más que nada, ¿por qué genocidio? No escuché el genocidio, la mera verdad. O sea, hubo un conflicto donde hubo muchas muertes. Muchas muertes, pero las muertes empiezan entre las mismas tribus internas, Jorge. Ok. Porque ellos quieren su independencia. O sea, más que nada fue entre ellos, ¿verdad? Sí, es entre ellos. Ellos empiezan a buscar su independencia porque como muchas naciones empiezan a lograr ser independientes, empiezan a dejar de un lado a los grupos étnicos. O sea, no sé, es como si en México, en Oaxaca, empiezan todos a decir, ¿sabes qué? Nos liberamos de otro tipo de gobierno, no sé. O aquí en México nos liberamos del yugo, pero a los grupos étnicos, no sé, a los grupos de Oaxaca, toda esa parte, los dejamos por un lado, no son tomados en cuenta. Entonces esos grupos empiezan a levantarse en armas para buscar su propia independencia y empiezan una lucha de poderes entre los mismos grupos de las regiones. Ok, entonces ya me quedó más claro por qué se le dice genocidio. Prácticamente la propia gente levantándose con su propia gente. Sí, Pues, en armas. en vez de genocidio le pueden haber dicho como una guerra civil. Pues sí, también viene aquí la palabra guerra civil, pero a lo mejor lo quisieron manejar así porque como son grupos étnicos, tú sabes que a lo mejor en un grupo aislado, o sea, alguien que no está dentro de la periferia o de todo lo que es la ciudad en sí, es difícil que existan tantas muertes. Tiene que haber como una razón fuerte para que hubiera tantas muertes. No sé si me entiendas, Jorge. Sí, de hecho sí lo entendí. Sí. Sí, todo bien. Ok. Pasamos ahora al conflicto que ha habido entre Estados Unidos y Rusia. En octubre de 1957, lo que en ese entonces era la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lleva a cabo el lanzamiento del Sputnik 1. ¿Qué es el Sputnik 1, Jorge? Si tienes alguna noción. ¿El qué, perdón? ¿Sputnik 1? Sputnik 1, sí. Sputnik. No, no me suena. Me suena como ruso, pero no sé si sea ruso. Ahorita te lo pongo. Es un lanzamiento de un cohete que se manda a la NASA, pero así le ponen, lo lleva a cabo la URSS. Sabía que era ruso.
Sí. Entonces, pues Estados Unidos no se deja y lanza Explorer 1 y crea también la NASA. Es decir, pues si la URSS lanzó ese, yo aparte de lanzar otro, voy a crear la NASA. Y esto probó que las 2 décadas siguientes se llegaran a lanzar más de 1,600 naves espaciales de todo tipo, la mayoría destinadas a orbitar nuestro planeta. O sea, Fue la guerra espacial, ¿no? sí, fue la guerra espacial. Y era prácticamente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Dudas de ese evento? No, maestra, ninguna. Es cuando empezó la Guerra Fría, ¿no? Sí, por ahí estamos hablando más o menos. Tenía esa duda de que si fue cuando empezó la Guerra Fría. Sí, ahí empieza una guerra entre Estados Unidos y Rusia muy grande. Empiezan a lanzarse naves espaciales. Estamos hablando de 1967 a 1970, que Estados Unidos se dedica a lanzar, a lanzar, a lanzar. Ahí es cuando hace una prueba en tierra para lanzar Apolo, que comenzó al principio, no se acuerdan que el primero se incendió y es donde fallecen varios astronautas. Después Apolo, para que se vuelva a lanzar, sufre un retraso aproximadamente de 1 año, mientras que se vuelve a revisar toda la nave. Y así desde 1968 se llevaron a cabo muchos lanzamientos como Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10. Estados Unidos no paraba de lanzar naves espaciales. Y a consecuencia de esto, de 1968 a 1970, es cuando Rusia dice, pues si Estados Unidos lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y manda una nave no tripulada, una nave llamada Sond. Se los escribo. Lo manda a una órbita lunar. ¿Qué tiene esta nave como característica? Que Rusia le pone cámaras. ¿Una órbita local? Una órbita lunar. O sea, Sond es mandada a una órbita lunar por parte de Rusia. Pero ¿qué característica tiene esta nave de Sond? Que Rusia le pone cámaras a Sond y también le pone especies biológicas a bordo. Ah, donde la perrita que no regresó. Sí. Y en octubre de 1968, el coronel Georgi le da 60 vueltas a la luna con JOWS 3, con JOWS 4 y con JOWS 5. Ese les voy a escribir aquí, nada más el primero. Soyuz 5, ¿verdad? Ahí sí manda un piloto, al piloto Vladimir Chatalov. Y posteriormente en el 69 lanzan a Soyuz 6, a Soyuz 7, a Soyuz 8, todas con un día de diferencia. Estas sí son localizadas en la órbita, pero no llegan a acoplarse. Y la Soyuz 9, que es tripulada por 2 cosmonautas, bate el récord de duración en vuelo, permaneciendo en el espacio 18 días en junio de 1970. Es la que más días permanece de todas las naves mandadas por Rusia. ¿La cual, perdón? La Soyuz 9. Ah, las 9. Esa sí lleva a bordo cosmonautas y permanece 18 días. Pero esos cosmonautas sí pudieron regresar. Fíjate que te voy a quedar mal con el dato, pero te lo traigo de tarea. Ya me dejaste tarea para mañana. Ay, perdón. Es que tengo No, está entendido bien. que hicieron varias pruebas en el cual hubieron varios lanzamientos, pero hubieron bastantes astronautas que ya no regresaron. No, muchos desaparecieron. Ajá, pero te lo investigo, Jorge. Ok, maestra, gracias.
Sí, y después Estados Unidos regresa y en el 71 lanza Apolo 14. Lo lanza el 31 de enero de 1971. Después se lanza a Apolo 15, que ya lo mandan con tripulantes. Y posterior Apolo 16 y Apolo 17, que son los que culminan el programa de expediciones a la Luna por parte de Estados Unidos. ¿Y usted piensa que sí llegaron a la Luna, maestra? Pues yo creo que sí deben de haber llegado. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos es una nación que no invertiría tanto si no tiene algún tipo de resultados o algún índice que lo lleve a seguir buscando. Yo tenía un dato que decía que llegaron y que fueron muchas veces, pero que no consiguieron nada, que en la Luna no hay nada y que por eso cancelaron los programas de ir a la Luna. Pues sí, también puede ser, pero yo pienso que ya no sé si a Estados Unidos lo caracteriza el que es muy celoso con toda su información. Siempre publican nada más la parte como que les conviene y la otra la siguen guardando por sus investigaciones, porque al no obtener nada, ¿por qué sigues y sigues y sigues insistiendo? Eso Bueno, es esa es mi verdad. teoría. ¿Sí? Chicos, Diana, Jorge, ¿alguna duda? Terminamos el tema de los conflictos mundiales. No, ninguna, maestra. No, maestra, ninguna duda. Ok, chicos, pues ya mañana nada más yo creo que vamos a tener una clase como de media hora. Ya nada más es para culminarlo algo pequeño, que nos falta ya nada más de los temas. Ustedes tienen chance de que se dé como de 2 a 3. Déjenme revisar nada más el horario. Porque mañana está súper Sí, cerrado la plataforma. Sí, la verdad Sí. me parece mejor de 2 a 3. a mí también, de 2 a 3 estaría mejor. Sí, ok, déjenme nada más. Capaz si les estoy mintiendo, espérenme, déjenme checar nada más aquí el horario. Sí, de 2 a 3 la programamos, chicos, que yo creo que va a ser por lo mucho 40 minutos. Ok, maestra, sí está bien, yo estoy disponible. Ok, entonces ahorita, o sea, hoy no va a encargar tarea. No, no les dejo tarea el día de hoy, chicos. Ya nada más mañana culminamos con Mundo Contemporáneo. Ok, maestra. ¿Y qué tema sería ¿Sí? el que le sigue? Valga la redundancia. ¿Qué tema vemos para mañana? Vemos en el mundo contemporáneo cómo ha ayudado la tecnología al desarrollo de la humanidad. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ok, con eso culminamos entonces, chicos. Los espero mañana. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo y por su puntualidad. Hasta maestra, gracias. Nos vemos Gracias a mañana. usted, maestra. Hasta luego. Hasta luego.